Otoño en París. El otoño es una estación que tiene su encanto, pero también es una estación que nos plantea muchas dudas a la hora de viajar. Empezamos a preguntarnos el clima, si va a ser frío, cómo va a estar. Los días se empiezan a hacer un poco más cortos. ¿Qué actividades podemos hacer? Por eso, en este video les vamos a contar cómo es finales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en París. Les vamos a hablar del clima, los horarios y varias de las actividades y eventos que hay para que puedan, como siempre, disfrutar de un otoño en París. Septiembre. Bueno, septiembre es un mes donde todavía hay un debate entre el verano y el otoño. Entonces, podemos tener días fabulosos de sol de 30 grados, pero también podemos tener días de 15. En general, las temperaturas son bastante agradables, con una máxima de 25 grados, algunas mañanas y noches un poquito más frescas, así que para los que vengan en septiembre hay que traer una campera y por las dudas un piloto. El amanecer es alrededor de las 7:20 de la mañana y el atardecer alrededor de las 8:15, lo que nos deja 12 horas de luz. Cada día se van perdiendo unos minutitos, pero todavía se puede disfrutar al máximo de todas las actividades que hay para hacer al aire libre. Entonces, no se pierdan de disfrutar de los parques, de las plazas y de todas las actividades al borde del Sena. El evento del mes son las Jornadas de Patrimonio Europeo, que se realizan siempre el tercer fin de semana de septiembre. Esto significa que no solo en París, sino en toda Europa, muchos museos, monumentos y sobre todo algunos lugares que en general no están abiertos al público se pueden visitar y todas las actividades son gratuitas. Octubre. Octubre es el mes donde el otoño se instala definitivamente y París se viste de dorado. No es un mes particularmente frío. En general, las máximas están entre los 20 y los 15 grados y las mínimas entre 10 y 7 grados. La principal característica de este mes es que los días se empiezan a acortar. El amanecer es aproximadamente a las 8 de la mañana y el atardecer a las 7:30 de la tarde. Pero cada día vamos perdiendo más luz. Es por eso que el último fin de semana de octubre atrasamos una hora. Entonces, esto va a significar que el amanecer sigue siendo a las 7:30 de la mañana, pero que el atardecer es a las 6:15 de la tarde. Es por eso que es un mes a donde se empiezan a hacer menos actividades al aire libre y empezar a combinar una caminata con alguna actividad al interior. Entonces, octubre se convierte por excelencia en el mes de los museos. Es donde se estrenan la gran mayoría de las nuevas exposiciones y donde la agenda cultural se llena de opciones. Así que es un mes ideal para combinar, por ejemplo, una caminata con alguna visita, alguna exposición o alguno de todos los centros culturales fabulosos que tiene París. Por último, les contamos un evento que no es exactamente un evento, que son las vacaciones escolares, que este año van desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre. Esto implica que la ciudad se reconfigura un poco y empieza a haber un montón de actividades, gratuitas o no, que apuntan a la familia y a los niños. Así que no se pierdan también este mes si quieren disfrutar de París en familia. Noviembre. Bueno, vamos a ser 100% sinceros, noviembre no es un mes que tenga muy buena fama y no es el mes preferido para los que vivimos en París. Principalmente porque es un mes muy gris, pero también y sobre todo es porque los días son muy cortos.
Es ideal para esas personas que les gusta disfrutar de las ciudades de noche. A principio de mes el amanecer es alrededor de las 7:40 y el atardecer a las 5:30 de la tarde. Es un mes fresco, no es particularmente frío. Las temperaturas están aproximadamente entre los 11 y los 6 grados, pero es un mes donde llueve y llovizna mucho. Hay que decir que París con lluvia y de noche tiene su encanto, pero que también es mejor mirar ese encanto calentitos desde adentro por la ventana. Así que es el momento ideal para aprovechar, conocer y recorrer todos los bares, todas las pastelerías, comerse algo rico y tomarse algo calentito. Si les gusta hacer shopping, es el momento ideal también para aprovechar y recorrer las boutiques, las tiendas y los centros comerciales. Una linda actividad también para este mes es recorrer los fabulosos pasajes cubiertos que tiene París. Un consejo que les damos en especial para este mes es que se manejen en colectivos, porque van a poder aprovechar para ir paseando y disfrutando de la ciudad mientras van de un punto al otro. El evento del mes es el 11 de noviembre, donde se conmemora el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Se realiza una celebración en el Arco del Triunfo y un desfile en Champs-Élysées. Pero el evento más esperado y la recompensa que todos esperamos para fines de noviembre es el estreno de las vidrieras navideñas. Todo París se empieza a iluminar y la ciudad se llena de magia para recibir a diciembre. Diciembre, el mes donde París brilla. A pesar de que es un mes donde ya se siente un poquito más el frío, con temperaturas entre los 8 y los 4 grados y que amanece a las 8:30 de la mañana y que el sol se va antes de las 5 de la tarde, el espíritu festivo se respira en las calles. Además de todas las actividades que les aconsejamos antes, diciembre significa París iluminada. Entonces, definitivamente las cosas que hay que hacer son el recorrido de las famosas vidrieras parisinas, como por ejemplo Galeries Lafayette, la Samaritaine, el BHB. Entre una vidriera y otra no se pueden perder las calles iluminadas, las plazas y por supuesto los grandes bulevares. Otra cosa que es típica en diciembre son los mercados navideños, con muchos juegos y cositas ricas para comer. Un clásico también es el village de Navidad, que se hace todos los años, organizado por la municipalidad en el centro de París. Otra actividad que año a año se fue instalando son los parques temáticos iluminados, verdaderamente un paseo genial para disfrutar en familia. Lo que le podemos asegurar es que se van a olvidar del frío, de la lluvia, es verdaderamente un mes mágico para visitar París. El evento del mes y el broche de oro es la noche de fin de año con los fuegos artificiales en el Arco del Triunfo. Ahora sí, llegamos al final de nuestro recorrido otoñal por París. Como siempre, esperamos que esta información les haya sido útil para poder disfrutar del otoño parisino. Bon voyage y buen otoño.